Ya no podemos irnos a la abuela, ya no nos transmite, ya no podemos irnos a la abuela, ya no nos transmite nuestra madre. Entonces, en razón de esa discontinuidad, de esa línea de comunicación, es muy importante, fundamentalmente para la fijación de conceptos que tiene que ver con la identidad y con la proyección al futuro. Por eso estamos haciendo esto acá. Esta tradición ya ha empezado hace un tiempo en La Manzana. Digamos, nosotros lo hemos llevado, hemos oficializado como una política de gobierno y migraciones que han venido, que nos han nutrido, migraciones que han venido, que nos han nutrido. Por lo tanto, es muy importante que nosotros mostremos al futuro esto. Acá, en el Yopará que estamos presentando hoy, ustedes recuerdan que el año pasado vino Carayó Octubre, que no se fue. Habitualmente a Carayó Octubre se le echa, nosotros no le echamos, como para que se quede, para que él también se halle. Y fundamentalmente, como ustedes están viendo hoy, lo que estamos revitalizando es un patrimonio intangible que es la solidaridad. Nosotros esto lo ofrecemos y, como ustedes saben, sin costo, de manera que revaloricemos ese principio de nuestra naturaleza, como son los lazos con nuestros hermanos, con nuestros vecinos, a quien siempre consideramos en nuestra cultura. Para eso estamos acá, para esa revalorización. Les agradecemos mucho porque entendemos que en el futuro ustedes van a continuar. Nace y permanece entre nosotros hoy día como un mito, como una leyenda. Un personaje que nos ayudó muchísimo, 1600, 1700, 1800, 1900, para que nuestros campesinos sepan de que va a llegar octubre y que si no se organiza, si no sabe racionalizar sus productos, quiere decir que va a estar con una miseria. Y gracias a este personaje nació esta riquísima comida que se llama el Yopará, que es auténticamente comida paraguaya. Podemos decir que en un 100% es una comida típica porque nació acá y no se come en